5 acciones sorprendentes que te desesperan. Descubre lo oculto de quien no te valoró. Sofía, con el corazón en la garganta, se encuentra en su laboratorio. Las luces frías reflejan las estanterías repletas de frascos y probetas, como ruinas de un mundo al que aspira a pertenecer. Cada certificado en la pared es un eco de su esfuerzo, un recordatorio de su soledad en el viaje hacia el conocimiento. Sin embargo, su mente está atrapada en un laberinto de autodesprecio. Desde pequeña, la voz de su abuelo resonaba en su cabeza, recordándole su supuesta función en la vida. Las mujeres deben estar en la cocina. La idea de decepcionarlo la persigue como una sombra, mientras su abuelo sigue despreciando sus estudios. A medida que se prepara para la competencia científica, el miedo la envuelve. ¿Qué pasará si fracasa? Esta no es solo una batalla contra sus colegas, es un enfrentamiento con su propia existencia. En las noches insomnes, los recuerdos del rechazo y del silencio en las reuniones la acosan. Su mentor, un hombre que parece disfrutar subestimándola, la ignora como si nunca hubiera estado allí. Cada vez que abre la boca, se siente pequeña, como si sus palabras fueran balas de papel, ineficaces y desechables. Con cada día que pasa, la presión aumenta. Las dudas surgen como serpientes en su mente, amenazando con envenenar su confianza. El momento que espera tanto está a la vuelta de la esquina, pero el peso de las expectativas familiares la aplasta. Sofía sabe que el orgullo de su familia se basa en lo tradicional, en el legado familiar de recetas guardadas en un viejo cuaderno, no en beatas fórmulas químicas. La lucha por ser escuchada se siente como una condena. ¿Cómo puede encontrar su voz en un mundo que no la valora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía siente que no solo compite contra sus colegas, sino que se enfrenta al legado de su abuela. Una mujer que intentó ser reconocida en un mundo que no tenía lugar para ella. Cada palabra escrita en el diario de su abuela revive las emociones de la frustración, de la tristeza, de luchar por ser vista. La historia de la ciencia y su identidad se entrelazan, y ella no quiere que su propio viaje termine en la sombra. Mientras se acerca el día de la competencia, el nudo en su estómago se intensifica. El evento finalmente llega y su corazón late desbocado. A medida que toma el escenario, el murmullo de la multitud suena como un telón de fondo distante. Se encuentra frente a un jurado expectante y la mirada fría de su mentor. Este es el momento en que debe ser más que su apellido, más que las tradiciones familiares. Sin embargo, la angustia la invade. A punto de hablar, se pregunta si podrá desatar ese fuego que lleva dentro, si será suficiente para silenciar los ecos de desprecio que aún resuenan en su mente. La tensión se siente como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. ¿Logrará liberarse de esa sombra que la persigue o quedará atrapada en el miedo? Sofía inhaló profundamente, dejando que el aire fresco entrara en sus pulmones. Había entrenado mentalmente para este momento, pero el peso de sus inseguridades todavía la anclaba. La multitud, un océano de miradas inquisitivas, la empujaba hacia atrás como una corriente gélida. Todo lo que había aprendido, cada experimento y cada largo día en el laboratorio, se reducían a este instante decisivo. Los colores del auditorio se volvían borrosos mientras trataba de enfocar su atención. Recordó las palabras de su abuela, plasmadas en ese diario polvoriento que había encontrado en el ático. No dejes que nadie te haga sentir menos, Sofía. Las ideas brillantes no tienen género. Ese pensamiento resonaba en su mente como una campana, un faro que iluminaba su camino en la oscuridad.
Cuando su nombre fue mencionado, el miedo amenazó con consumirla. Sin embargo, en vez de dar un paso atrás, avanzó hacia el micrófono. Al mirar al jurado, notó la mirada escéptica de su mentor, lo que hizo que el fuego dentro de ella ardiera más. Este era su momento, no solo para presentar su investigación, sino para reclamar su espacio y demostrar que su trabajo importaba. Las palabras comenzaron a fluir. Habló sobre su proyecto, cada hallazgo y cada conclusión pronunciadas con más pasión de la que había sentido nunca. A medida que sus ideas tomaban forma en el aire, los ecos de desaprobación se desvanecían. Se dio cuenta de que aunque su abuelo siempre había insistido en que debía encajar en un molde, su verdadero lugar era mucho más amplio. El proceso de compartir su investigación se convirtió en una catarsis. Mientras exponía las aplicaciones de sus descubrimientos, imaginó un futuro donde las mujeres solo serían valoradas por lo que sabían, no por los roles que les imponían. Visualizó el día en que otros, como ella, alzaran la voz y afirmaran su lugar en la historia. Sin embargo, en la parte posterior de su mente, el eco del miedo aún susurraba. ¿Qué pasará si no lo suficientemente buena? Preguntas inseguras interrumpían su creciente confianza. La respuesta a esa interrogante se convirtió en un desafío personal. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos. Sofía se sintió elevada, como si hubiera roto las cadenas que la mantenían cautiva. Aún así, mientras se retiraba del escenario, su mentor se acercó con una sonrisa tensa, cargada de condescendencia. «Bien, tienes talento, pero no todo se trata de quién habla más fuerte», le dijo. Esa inyección de duda casi la derrumba. Ella sentía sudor frío en su frente. El acto de desprecio de su mentor la golpeó como una ola. Decidió hacer una pausa antes de reaccionar. En lugar de permitir que su percepción de sí misma se desmoronara, se dio una oportunidad para cuestionar lo que realmente significaba ese comentario. En su interior, un fuego nuevo se encendió. Se prometió que no permitiría que otros definieran su valía. Sofía se alejó con una mezcla de determinación renovada y un deseo insaciable de demostrar su valía. Pero el viaje estaba lejos de concluir. Había otras competiciones, otras presentaciones y un mentor que aún tenía que enfrentar. Estaba lista para seguir luchando, pero se sentía consciente de que este era solo el comienzo. Había dado un paso importante, pero aún quedaban batallas que librar. Las palabras de su abuelo seguían resonando, y un desafío interno brotaba en su mente. ¿Cómo se mide el éxito? Mientras preparaba su próxima estrategia, una idea se dibujó en su mente, un nuevo experimento, no solo en su investigación, sino en su vida. Al buscar respuestas, sabía que la autonomía empezaría verdadero desafío. ¿Podría encontrar su propio camino y superar las expectativas familiares que aún la perseguían? El futuro inmediato estaba lleno de interrogantes desafiantes. La jornada siguiente a su presentación resultó ser un torbellino de pensamientos. Sofía se movía por los pasillos del laboratorio, cada paso resonando con ecos de su reciente éxito y la inevitable crítica de su mentor. Las palabras de él, aunque inicialmente hirientes, comenzaron a transformarse en un ímpetu interno. ¿Cómo podía utilizar su desdén como combustible para alcanzar nuevas alturas? En su mente, las viejas frases de su abuelo cobraban vida. A través de esas luchas se forjaría su identidad. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles, goteros y frascos, y recordó las innovaciones que había imaginado. La idea de un nuevo experimento la invadió. No se trataría solo de la ciencia, sino sobre cómo comunicar sus hallazgos de manera más efectiva. Quería que su voz se escuchara, que resonara. En su ordenador empezó a bosquejar un plan, un enfoque revolucionario que combinaría sus descubrimientos científicos con habilidades de presentación más poderosas. Día tras día se sumergió en la teoría del discurso, estudiando autores y pensadores que desafiaron convenciones. Observó videos de oradores públicos, desmenuzando sus estrategias, la forma en que utilizaban el humor, la pausa, la intensidad. Cada tutorial era un ladrillo más en el muro de confianza que ella estaba construyendo.
un muro que algunos ni siquiera sabían. El siguiente paso era poner su nueva estrategia a prueba. Buscó conferencias y foros donde pudiera presentar su trabajo. Este era un riesgo que estaba decidida a tomar. En uno de esos días se encontró frente a un grupo de estudiantes en su mayoría escépticos. La presión era palpable, pero esta vez estaba lista. En lugar de dejar que la inseguridad la abrumara, canalizó su pasión por la ciencia y sus aspiraciones de cambio. Al comenzar su exposición, notó que algunas miradas estaban fijas en ella, pero había también expresiones de desdén en otros. Ese viernes, sin embargo, en lugar de permitir que las dudas de sus oyentes la afectaran, se centró en lo que había aprendido. Utilizó anécdotas de su vida, las dificultades que enfrentó por ser mujer en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, y cómo eso había alimentado su ambición. Con cada palabra, su voz se volvía más fuerte, más clara. A medida que avanzaba su presentación, iba desmantelando lentamente las murallas de escepticismo. La conexión con su audiencia era palpable, incluso los más desconfiados comenzaron a mostrar interés. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su investigación, sino que estaba compartiendo su historia, una historia de lucha y perseverancia. Al finalizar, recibió aplausos sinceros. Las sonrisas genuinas fueron un contraste revelador respecto a las miradas frías que había encontrado antes. Ahí, en ese momento, se dio cuenta de lo que había aprendido en su camino. No solo se trataba de ser escuchada, sino de hacer que sus ideas fuesen valoradas a través de la autenticidad. Cuando salió de la sala, sintió más que satisfacción. Era empowerment en su máxima expresión. Pero mientras caminaba hacia su escritorio, el eco de su mentor resonaba en su mente, y se preguntó si era suficiente. El crecimiento personal nunca llegaría con una sola victoria. La verdadera batalla sería mantenerse firme y enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Y así se atrevió a hacer un plan audaz, proponerse no solo participar en más foros, sino crear su propio seminario. De repente se asomó una nueva inquietud. ¿Tendría la capacidad de reunir a otros jóvenes científicos y darles una plataforma para alzar sus voces? Mientras pensaba en ese nuevo proyecto, Sofía sintió una ola de desafío interior. A pesar de las huellas de duda, su determinación se consolidaba. Tenía que arriesgarse más. ¿Y si su próximo paso no solo transformaba su camino, sino el de otros? Las preguntas se apoderaron de ella. La incertidumbre sobre lo que podría significar ese seminario comenzó a latir dentro de su mente, arrastrando consigo la inevitable emoción del riesgo. Mientras buscaba información y los primeros pasos a seguir, comprendió que sería un viaje tumultuoso, uno que la llevaría más allá de su zona de confort. Pero estaba lista, porque ahora sabía que cada acción, por pequeña que fuera, podía tener un gran impacto. El camino se oscureció con la duda, pero un nuevo fuego ardía en su interior. ¿Podría realmente transformar el futuro de su campo? ¿Y con ello su propia imagen? La respuesta era incierta, pero la posibilidad la impulsaba a seguir adelante. Sofía comenzó a trazar el esbozo de su seminario. Se sentó en el rincón más aislado del laboratorio, un refugio que le permitía enfocarse sin distracciones. Llenó hojas y más hojas con ideas, brillantes pero desordenadas. Sabía que el éxito de su iniciativa dependería de su capacidad no solo para presentar los contenidos científicos, sino también para inspirar a otros. Se preguntó cómo podría transformar su viaje en una narrativa cautivadora, una que no solo detallara sus descubrimientos, sino que también resonara profundamente con sus compañeros. El primer aspecto que decidió abordar fue la experiencia de sus desafíos. Quería que los asistentes comprendieran desde el primer momento que el camino hacia el conocimiento no era lineal, que estaba plagado de obstáculos. Para ello, estableció un enfoque poco convencional. Comenzaría su seminario relatando una experiencia personal, una historia de un proyecto que había fracasado estrepitosamente. Revelaría sus vulnerabilidades. A medida que sus pensamientos fluyeron, sintió que cada palabra, cada recuerdo, era como un ladrillo que construía el puente hacia su autenticidad. Mientras delineaba el contenido, una sensación de ansiedad la invadió. Las críticas de su mentor todavía pesaban sobre su mente. ¿Estaría ella realmente capacitada para liderar este seminario?
¿Cómo podría enfrentarse a la posibilidad de recibir otro desaprecio? Fue entonces cuando decidió que no podía permitir que el miedo maniatara sus acciones. En su lugar, se retó a ver a su mentor como un aliado en su proceso de crecimiento, como un reflejo de sus propias inseguridades. No podía abstenerse de arriesgarse por temores ajenos. Con cada nuevo día, Sofía se sentía más decidida. Se inscribió en cursos de oratoria más avanzados, solicitando retroalimentación y consejo de colegas. Comenzó a practicar no solo las presentaciones, sino también los diálogos que generaría con su audiencia. Aprendió sobre cómo captar la atención, sobre técnicas de persuasión y sobre cómo nutrir un espacio de discusión que llevara más allá de la mera exposición científica. La conexión auténtica, lo entendió, tenía el poder de movilizar a personas. A medida que se acercaba la fecha del seminario, sus emociones fluctuaban entre la excitación y la ansiedad. Se encontró ensayando en el espejo, filtrando sus miedos en cada palabra pronunciada. Refinó su narrativa, vestía sus hechos científicos con ropajes persuasivos. En su mente, la imagen de su mentor siempre volvía, a veces como un recordatorio de lo que debía evitar, y otras como un impulso a demostrar lo contrario. No sería una retórica vacía, debía ser una invocación al cambio. El día del evento se aproximaba, y en medio del caos de la preparación, una revelación inesperada comenzó a germinar en su interior. Se dio cuenta de que el seminario no sería solo una plataforma para compartir conocimientos, sino también una oportunidad de generarse a sí misma al enfrentarse a sus propios miedos. Cada enfrentamiento la acercaba a la complejidad de sí misma. Este era su momento, de revertir la percepción de los demás y sobre todo la de ella misma. Mientras revisaba sus notas una vez más, el pulso se aceleraba. Mirando por la ventana del laboratorio, un rayo de sol iluminó su rostro. Hasta ese instante, nunca había considerado la influencia que podría tener en el futuro de otros jóvenes científicos, pero ahora se dio cuenta de que lo que estaba construido en sí misma podría ser un faro para muchos. ¿Y si su historia resonaba con otros como lo había hecho con ella? Era un pensamiento audaz, pero acorde a la nueva perspectiva que cultivaba. Entregándose completamente al momento, un nuevo sentido de propósito la llevó a hacer una última revisión de sus materiales. Justo cuando pensaba que todo estaba en orden, se dieron de nuevo los ecos de su mentor. ¿Y si te fallan? Resonó en su mente. Con esa pregunta, se sintió instintivamente dividida entre el egoísmo de mantener su logro individual y la ambición de ayudar a otros. La batalla interna se intensificó. ¿Podría permitir que los fracasos de los demás también la afectaran? ¿O era hora de dejar esas dudas atrás? El día definido se acercaba rápidamente, pero una nueva lucha empezaba a tomar forma en ella. Mientras se preparaba, no podía ignorar la verdad de que cada nuevo paso significaba desenmascarar su vulnerabilidad. La incomodidad y la incertidumbre podían ser sus aliados o sus enemigos. Se encontró en un cruce de caminos, donde cada decisión significaba redescubrir su identidad. Si lograba sortear este nuevo desafío, sabía que podría ser capaz de liderar. Pero, ¿sería capaz de soltar las antiguas cadenas de comparación y juicio? El resultado del seminario se aproximaba, llenando el aire de tensión y anticipación. Su corazón palpitaba, sabiendo que el verdadero momento de verdad estaba por llegar. Una duda persistente se instalaba. ¿Podría realmente lograr inspirar a otros sin perderse a sí misma en el proceso? Sofía despertó temprano el día del seminario. La luz comenzaba a filtrarse a través de la cortina de su habitación y ella se sintió abrumada por una mezcla de excitación y nerviosismo. A pesar de la planificación meticulosa, aún había una parte de ella que quería retroceder, esconderse detrás de sus notas en lugar de dar la cara. Esa batalla interna se había vuelto más intensa con cada minuto que pasaba. Sabía que debía enfrentarse a sus miedos, pero a veces parecía que el universo conspiraba en su contra. Mientras se preparaba, su mente divagaba en recuerdos de momentos de inseguridad. Los comentarios de su mentor, las miradas de desprecio de quienes no creían en sus capacidades, todo eso regresaba como un eco ensordecedor. Sin embargo, también pensaba en lo que había aprendido. Cada fracaso había sido una lección invaluable. Cada crítica se había transformado en un arquitecto que había dado forma a su nuevo yo. Sofía decidió vestirse con un atuendo que la hiciera sentirse poderosa, una armadura que la preparaba para la batalla. El camino hacia el auditorio fue un viaje en el que sus pensamientos oscilaron. Empezó por pensar en el impacto que tendría su presentación.
Si lograba conmover a alguien, si al menos una persona sentía que su mensaje resonaba, podría validar su trabajo. Pero en un instante de duda oscura, cedió. Preguntó si en realidad había algo único que ofrecer. Esa reflexión le hizo fruncir el ceño. Era una trampa mental en la que sabía que no podía caer. Ese tipo de pensamiento la había bloqueado antes. Debía creer en su valor. Ya en el auditorio, mientras revisaba los últimos detalles, observó a sus compañeros tomando asiento. La ansiedad se instaló en su estómago, pero decidió transformarla en energía. Era el momento ideal para aplicar una técnica que había aprendido en sus recientes cursos, canalizar el nerviosismo hacia la claridad de su entrega. Respirar profundamente antes de hablar se volvió casi ritual, marcando el paso a la primera fase de su presentación, donde se abriría con la narración de su fracaso. Cuando finalmente comenzó a hablar, la inseguridad se transformó en una conexión palpable con la audiencia. Compartió la historia de su proyecto fallido, y en cada palabra su vulnerabilidad fue descubriendo su fuerza interior. Había algo íntimo en relatar sus miedos, y a medida que avanzaba, notó gestos de empatía en aquellos que le escuchaban. Era obvio que no solo estaba compartiendo un relato, sino que también estaba construyendo un puente hacia un diálogo auténtico. A medida que las horas avanzaban, Sofía se permitió hacer pausas, abriendo el espacio para preguntas. La interacción llevó su confianza a otro nivel. Los participantes no solo estaban interesados en su trabajo, se volvían partícipes de un intercambio enriquecedor. Se midió y se sintió validada por sus reacciones. El miedo a ser juzgada se desvanecía lentamente. Las críticas de su mentor se alejaban en la distancia, dejando lugar a un nuevo entendimiento de sí misma. No podía controlar las opiniones ajenas, pero sí podía dirigir la conversación hacia el crecimiento colectivo. Cada intervención del público la llenaba de energía, y poco a poco su narrativa creció y se adaptó a las inquietudes que surgían. Esa flexibilidad se tornó en un descubrimiento personal. No solo era una expositora de información, sino una facilitadora de un aprendizaje compartido. Sofía entendió entonces que su rol no se limitaba a exponer, sino a crear oportunidades para que otros se cuestionaran, reflexionaran y crecieran. Era una epifanía. Ningún éxito individual tenía sentido si no traía consigo la posibilidad de elevar a otros. Sin embargo, en medio del entusiasmo, una voz interior apareció de nuevo. Preguntas cuestionadoras surgieron como sombras alrededor de su nuevo brillo. ¿Podría seguir enfrentándose a sus dudas o se convertirían en un obstáculo en algún momento futuro? En ese momento, sintió que se acercaba a una bifurcación. Más allá del seminario, la vida continuaría presentándole desafíos. Mientras cerraba la presentación y se despedía, se sintió liberada, pero también abrumada por la idea de que lo que había logrado era solo el comienzo de algo más grande. La verdadera lucha parecía proseguir más allá del mismo escenario. Aquel impulso que había cultivado no podía ser efímero. Así como la luz del sol la había iluminado al mirar por la ventana días antes, ahora era su propio reflejo, brillando con la promesa de un futuro más audaz. Y si aquella noche, al repasar el día, se diera cuenta de que, aunque había triunfado en el seminario, su viaje hacia la autoaceptación aún tenía muchos capítulos que desarrollar? La incertidumbre de saber cuánto más podía crecer la mantenía despierta. ¿Se atrevería a explorar las profundidades de su propia resiliencia? ¿O se quedaría quieta ante el miedo a lo desconocido? Sofía pasó la noche con los pensamientos conviviendo entre la excitación del seminario y la inquietud de lo que vendría después. Había dado un paso inolvidable, pero el eco de su voz aún resonaba en su mente, junto a las preguntas no respondidas. ¿Era realmente suficiente? Sus errores pasados volvieron como una marea que la arrastraba, llevándola a un lugar de reflexión amarga. A cada instante, su mente buscaba respuestas, como un detective tras una pista no resuelta. Al día siguiente, se despertó sintiéndose aturdida. Decidió dar un paseo por el parque cercano. La naturaleza siempre la había inspirado. El canto de los pájaros y el susurro del viento parecían ofrecerle la claridad que anhelaba. El sol apenas brillaba sobre ella, pero la frescura de la mañana le permitió respirar con más calma. Mientras caminaba, pensó en lo que significaba el verdadero valor, no solo en su trabajo, sino en su esencia misma. La voz que la había debilitado tantas veces parecía ahora más lejana. Fue entonces cuando decidió escribir.
Tenía cuadernos llenos de ideas, de sueños y visiones que había dejado de lado. Regresó a casa y sacó uno de esos cuadernos. Estaba desordenado, pero cada hoja contenía fragmentos de su historia. Al escribir, comenzó a poner en palabras los pensamientos que había reprimido. Esa práctica se transformó en una herramienta de liberación. Con cada frase que brotaba, su confianza estaba renaciendo, y cada palabra escrita se convertía en un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. La escritura la llevó a identificar algo crucial. La relación que había tenido con su mentor nunca había sido una condena, sino una oportunidad para aprender. Reflexionó sobre los días en que sus palabras se sentían como armas. Sin embargo, consciente de las cicatrices, se dio cuenta de que el verdadero valor radicaba en reconocer y confrontar esas heridas. Cada crítica que había recibido se anotó en su mente como una lección y no como un juicio definitivo. Reconocer esto era liberador. Su proceso de empoderamiento comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el momento de mayor revelación llegó cuando decidió contactar a su mentor. Había una imperiosa necesidad de cerrar ciclos, de hablar sobre la percepción que había tenido del proceso y de las heridas que arrastraba. Mandó un correo claro y directo. No solo explicaba su distancia emocional, sino que también se atrevía a expresar cuánto valor había encontrado en sus observaciones. Esa decisión de enfrentar lo incómodo en lugar de rehuirlo representaba un paso hacia la madurez emocional. Cada día cogía su cuaderno y reflexionaba sobre los nuevos hallazgos, Aprendizajes que iban surgiendo. Esto fue transformándose en un espacio seguro para su crecimiento personal. Comenzó a trazar nuevas metas a corto y largo plazo. Lejos de acomodarse en la comodidad del pasado, se retó a sí misma. ¿Qué otras áreas de su vida necesitaban ese mismo coraje para cambiar? El profesionalismo que había cultivado debía expandirse también a su vida personal. La inquietud por el próximo paso profesional la llevó a buscar oportunidades que antes evitaría. No se trataba solo de sumar más cosas a su currículum, se trataba de crear experiencias que reforzaran su nueva visión. Cada decisión se impregnaba de entusiasmo y propósito. Sin embargo, la voz del miedo se alzaba nuevamente. Comenzó a cuestionarse si realmente podría manejar las nuevas exigencias que surgirían. En medio de su jornada, recibía respuestas a su correo. Era un puñado de palabras que abrían un mundo nuevo. Su mentor la invitaba a un café. Estaba listo para hablar, pero también para escuchar. En su interior, una tormenta de emociones empezó a agitarse. ¿Podía realmente enfrentarse a esa espina del pasado con la valentía que había cultivado? Así, el que era un encuentro aparentemente sencillo se convirtió en un símbolo de su transformación. La lucha que había vivido comenzó a manifestarse en una confrontación directa. Todo lo que había creído sobre sí misma, todo lo que había sido, la colocaba en el umbral de un nuevo futuro. Sofía comprendió que esta vez el miedo no definiría su camino. Su decisión de actuar sí lo haría. ¿Cómo enfrentaría esa conversación de manera que se alineara con la nueva perspectiva que había construido, sin caer en el antiguo patrón de afirmarse únicamente en el dolor? Su corazón latía fuerte, y una pregunta flotaba en el aire. ¿Era este el denominador de su verdadero desafío? Sofía se encontraba frente al espejo, observando su reflejo con atención. Había una chispa de determinación en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Se había dado cuenta de que la apariencia externa se había convertido en un reflejo de su evolución interna. Cada pequeño paso en su proceso de sanación la acercaba más a la persona que aspiraba a ser. Aún así, la incertidumbre seguía siendo una sombra persistente en su mente. Decidió preparar un esquema mental para el encuentro con su mentor. Necesitaba claridad en lo que quería expresar. Su experiencia con la escritura le había enseñado a apreciar la organización del pensamiento, y esta reunión no podía ser la excepción. Su mente analizaba diferentes escenarios. ¿Cuáles serían los puntos clave que quería discutir? ¿Cómo podría expresar su gratitud y al mismo tiempo su dolor? Cada opción la llevaba a una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras caminaba hacia el café, recordó momentos en que había permitido que la voz de su mentor la desalentara. Esa voz había sido una mezcla de crítica y consejo, que a menudo se sentía más como un ataque personal que como un instrumento de crecimiento. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que esas experiencias eran parte de su aprendizaje. Reconocer el dolor fue esencial para sanarlo. A medida que avanzaba, comprendió que su crecimiento personal no podía depender exclusivamente de las percepciones de los demás.
Había comenzado a entender que su valor no estaba subordinado al juicio ajeno. Esa revelación se convirtió en una brújula que la orientaría en su conversación. No podía permitirse llegar a ese café anclada a la inseguridad. Necesitaba empoderarse a sí misma. Cuando finalmente se sentó frente a su mentor, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. La conversación comenzó con intercambios amables, pero poco a poco la tensión se hizo evidente. Sofía se enfrentó a su propio miedo y se concentró en el propósito de la reunión. «Quiero hablar sobre lo que significó nuestra relación para mí», empezó, sintiendo cada palabra como un mecanismo de liberación. «Me costó mucho tiempo entender el valor que sus críticas realmente tenían, pero también debo ser honesta, hubo momentos en que esas palabras me hicieron dudar de mi capacidad». El mentor escuchó con atención, y su expresión era una mezcla de sorpresa y comprensión. Notó cómo Sofía se mantenía firme, sin permitir que el arrepentimiento por sus reacciones pasadas la interrumpiera. La autenticidad en su voz le daba poder a su relato. Las emociones que había guardado durante tanto tiempo se convertían en arte, una narrativa de crecimiento en tiempo real. «Me gustaría que pudiéramos hablar sobre esto, sobre cómo podemos tener una relación profesional más positiva, porque reconozco que necesito seguir aprendiendo», continuó, manteniendo el contacto visual. Cada palabra se sentía como un ladrillo en su camino hacia la autodefinición. A medida que avanzaban en la conversación, su mentor admitió que no siempre había sido el comunicador más efectivo. Reconocer sus fallos fue un paso hacia la creación de un nuevo espacio para ambos. Sofía sintió una mezcla de alivio y satisfacción al comprobar que su valentía había abierto un diálogo real. Cuando se despidió, una sensación de ligereza la envolvió. Había enfrentado a su pasado de una manera que jamás habría imaginado. Sin embargo, al salir del café se planteó una pregunta inquietante. ¿Había cerrado realmente el ciclo o había abierto una puerta a un nuevo conflicto que debía explorar? Las palabras de su mentor aún resonaban en su cabeza, y se percató de que su camino hacia adelante estaba lleno de nuevas incertidumbres. Mientras caminaba hacia casa, se sintió emocionada por las nuevas oportunidades que se presentaban en su horizonte. Había llegado el momento de descubrir y explorar nuevas facetas de sí misma, de experimentar lo desconocido. Pero, ¿cómo iba a enfrentar las nuevas oportunidades con la misma valentía que había demostrado ante su mentor? Un giro inesperado en su vida estaba a la vuelta de la esquina, una oferta de trabajo que podría cambiarlo todo. Esa noche, Sofía no pudo evitar preguntarse si estaría lista para asumir el desafío, o si el eco de su antiguo yo volvería a acecharla. En el momento decisivo, la pregunta flotaba en su mente. ¿Podría realmente abrazar aquesta nueva etapa sin dejarse llevar por el miedo? La mañana siguiente, Sofía despertó con una mezcla de expectativas y dudas. La oferta de trabajo que había llegado era un sueño que la sacudía en cada esquina de su mente. La idea de un nuevo entorno profesional llenaba su corazón de emoción, aunque la sombra de la duda se cernía sobre ella como una niebla espesa. Sin embargo, esta vez decidió que no se dejaría atrapar por sus temores. En lugar de eso, se preguntó, ¿qué acciones concretas podría tomar para cimentar su futuro en este nuevo rol? Concediéndose un momento de reflexión, Sofía hizo una lista mental de las habilidades que podía desarrollar y fortalecer. La comunicación efectiva sería un pilar fundamental, especialmente después de la reveladora conversación con su mentor. Decidió que se dedicaría a mejorar su capacidad de transmitir ideas de manera clara y poderosa. Recordó libros y cursos que había dejado de lado por culpa de su inseguridad y creencias limitantes. Así fue como se inscribió en un taller de oratoria. La perspectiva de hablar en público la aterraba, pero también le entusiasmaba la idea de enfrentarse a esos miedos. Cada sesión se convirtió en un espacio de transformación, donde poco a poco empezó a desarrollar confianza. Practicaba frente al espejo, repitiendo no solo su contenido, sino también sus emociones. En lugar de ver la oratoria como un monstruo aterrador, empezó a considerar cada presentación como una oportunidad para crecer, para conectarse, para dejar su huella. Con el tiempo, su interés se expandió hacia la escritura creativa, un área que siempre había contemplado con anhelo.
Pensó en cómo podría entrelazar su experiencia en el taller de oratoria con el arte de contar historias, entendiendo que ambas habilidades iban de la mano. Así, comenzó a dedicar las mañanas a escribir relatos cortos que abordaban sus luchas internas y reflexiones personales. La escritura se transformó en una catarsis que le ayudó a ordenar sus pensamientos, a dar voz a sus miedos y, curiosamente, a descubrir talentos ocultos que habían estado dormidos. Cada jornada se sentía como un paso apasionante hacia la creación de su nueva identidad. Pero el ecosistema que había construido en su mente nunca fue lineal. A veces, los recuerdos del pasado la asaltaban, recordándole las ocasiones en las que había fracasado o dudado de sí misma. Durante esos momentos, buscaba ejercicios de visualización, imaginando su futuro, el escenario en el que quería brillar, el impacto que deseaba causar. Recibió la llamada del gerente de recursos humanos que había seguido de cerca su postulación. Era el momento decisivo, el instante en que debería articular su pasión y deseo de superación. «Recuerdas, Sofía, el miedo es solo un indicador de que estás creciendo», se repetía. Se preparó para la conversación con una preparación meticulosa. Aquel eco de su antiguo yo parecía desvanecerse. El día de la entrevista llegó y su determinación la envolvió como un abrigo cálido. Mientras se dirigía a la oficina, sintió la adrenalina correr por sus venas. Sin embargo, en el fondo de su mente habitaba una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si todo no salía como había planeado? ¿Cuál sería su próximo paso si tropezaba nuevamente? Estando a unos minutos de la entrevista, decidió que lo que realmente importaba no era únicamente el resultado, sino el aprendizaje que tendría que realizar en el proceso. Tomó una profunda respiración, dejando que sus inseguridades se disuelvan poco a poco. Había algo más grande en juego, su autovaloración. Cuando entró a la sala, dejó que la confianza que había cultivado a lo largo de las últimas semanas la guiara. Tenía claro que su voz era tan válida como la de cualquiera, y más aún que su historia merecía ser contada. En este nuevo capítulo, el verdadero desenlace dependía de ella. Pero mientras respondía las preguntas, una incógnita comenzó a gestarse en su mente. ¿Podría lidiar con el éxito si finalmente lo alcanzaba, o se perdería en la ansiedad de cumplir con las expectativas? A medida que la conversación avanzaba, la presión aumentaba, al tiempo que su fortaleza interior comenzaba a vibrar en armonía. Estaba a punto de enfrentar a un nuevo adversario, las expectativas que venían junto con la posibilidad de un cambio radical en su vida. Esa noche, su reflejo en el espejo le haría una nueva pregunta. Y no podría evitarla. ¿Estás lista para lo que viene? ¿O todavía hay mucho que descubrir en ti misma? Sofía había dejado la entrevista sintiendo que había dado lo mejor de sí. Pero mientras viajaba de regreso a casa, una sensación distorsionada la acompañaba, como si una niebla de incertidumbre comenzaba a oscurecer los avances que había logrado. Una vez más, la pregunta aletargada resurgió. ¿Estaba realmente lista para el éxito? Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. Su mente jugaba al despiste. Un momento se sentía en la cima del mundo, imaginando su futuro brillante. Al siguiente, una duda se insinuaba, arrastrando consigo el optimismo. La llamada definitiva del gerente resonaba en su mente, impasible. Nadie la obligaba a ser perfecta, pero las expectativas que ella misma se había impuesto comenzaron a asumir formas inquietantes. En medio de esta vorágine, Sofía comprendió que no podía permitir que sus dudas eclipsaran todo lo que había ganado. Decidió adoptar un enfoque estratégico. Identificaría al menos 5 acciones que pudiera llevar a cabo, no solo para enfrentar su futuro trabajo, sino para rediseñar su visión personal. La primera fue la meditación. Sofía había leído sobre sus beneficios, pero nunca había practicado con rigor. En lugar de ver la meditación como una mera técnica de relajación, la propuso como una herramienta para afinar su enfoque. Cada mañana se sentaba en un rincón de su habitación, rodeada de aromas frescos, y dejaba que los pensamientos fluyeran y se disiparan, uno por uno. Se convirtió en su refugio. Allí podía recobrar la perspectiva y recordar que los nervios eran simplemente parte del proceso. La segunda acción fue la creación de un mantra personal.
Soy capaz y estoy en evolución constante, repetía, permitiendo que cada palabra resonara en su ser. Este recordatorio se convirtió en una ancla frente a la tormenta de emociones que enfrentaba. En las horas bajas, cuando la autocrítica afilaba sus garras, se armaba de valor al susurrar aquellas frases, convenciendo a la voz interna negativa de ceder ante la fortaleza de su nuevo propósito. El tercer paso consistía en establecer metas pequeñas y alcanzables. En lugar de abarcar todo de una vez, decidió dividir sus ambiciones en tareas más manejables. Pasar una hora diaria en la escritura o practicar una presentación ante amigos se convirtió en su nueva normalidad. Con cada pequeño logro, la confianza que había ido construyendo comenzaba a desplazar a las dudas. Cuarta, se comprometió a buscar retroalimentación activa en su entorno. Se rodeó de amigos sinceros y solidarios, dispuestos a ser brutalmente honestos sobre sus habilidades de comunicación y expresividad. Lo que antes veía como críticas, ahora lo interpretaba como herramientas de crecimiento, un espacio de aprendizaje que moldearía su entrega y habilidad. Finalmente, la quinta acción fue captar la esencia del éxito como un proceso, no un destino. Sofía reflexionaba sobre las posibilidades de errar en el camino. Con cada intento fallido, cada tropiezo, aprendería lecciones que la enriquecerían. La idea de que el viaje sería tan valioso como el destino le permitió liberar gran parte de la presión que había estado sintiendo. Sin embargo, en un rincón de su mente, algo seguía inquietando su ser. A medida que este nuevo enfoque la envolvía en una armadura de confianza, un eco persistente la hacía cuestionar una y otra vez. Si todo lo que había puesto en marcha la llevaría realmente al éxito o la dejaría más perdida en el proceso. Aquella noche, mientras se contemplaba en el espejo, una nueva pregunta emergía. ¿Podrías estar persiguiendo la imagen de una Sofía que no existe? ¿O te has estado negando a escuchar la verdad de quien realmente eres? La tensión en su pecho la instaba a responder. Era hora de desnudarse de sus propios interrogantes y abrirse ante una verdad que podría cambiarlo todo. Sofía se encontraba al borde de un cambio definitivo. Después de semanas de autorreflexión y autodescubrimiento, había comenzado a reconocer el inmenso valor que poseía dentro de sí misma. La incertidumbre sobre su futuro laboral seguía presente, pero la batalla que había librado consigo misma había dado lugar a una comprensión más profunda de su identidad y sus aspiraciones. Decidió que una vez que la oferta de trabajo se concretara, aprovecharía la oportunidad para reescribir la narrativa de su vida. Estaba decidida a no caer en la trampa de permitir que las expectativas ajenas dictaran quién debía ser. En su mente, el futuro se transformaba en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores vibrantes de sus ambiciones y experiencias. Cuando recibió la llamada, confirmando su nuevo puesto, la euforia la invadió. Con cada palabra del gerente, sentía que se deshacía el último vestigio de inseguridad que la había acompañado durante tanto tiempo. Este era su reconocimiento, su recompensa. Pero, a la vez, entendía que el verdadero éxito no se mediría solo en la posición que ocupaba, sino en la manera en que se presentaría ante el mundo. Dedicó las siguientes semanas a empoderar su voz. No solo se centró en los retos laborales que enfrentaría, sino que estableció el propósito de ser un faro de inspiración para otros. Organizó charlas sobre su experiencia con la autovaloración, instruyendo a jóvenes profesionales y estudiantes sobre la importancia de encontrar su voz en un entorno repleto de desafíos. En cada presentación, Sofía lograba conectar con la audiencia en un nivel personal. Sus historias de lucha se entrelazaban con la ciencia y la vida, creando un formato cautivador y poderoso. Se dio cuenta de que era capaz de inspirar a otros no solo compartiendo sus logros, sino también sus fracasos y vulnerabilidades. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Cada interacción la llenaba más de confianza y vio cómo otros comenzaban a alzar la voz, replicando su valor. Un día, mientras preparaba una nueva charla, recibió un mensaje de una de las asistentes a su última presentación. La joven había mencionado que, gracias a la valentía de Sofía para compartir su historia, había decidido seguir su sueño de estudiar ciencia a pesar de las dudas familiares. Este mensaje fue un golpe certero en su corazón. Comprendió la magnitud de su influencia. No solo había transformado su vida, sino que ahora ayudaba a crear un compás de cambio en los demás.
En una serie de eventos similares, su trabajo paralelo en la oratoria y la divulgación científica la llevó a formar parte de una comunidad de mentores en la universidad, donde podía ayudar a otras mujeres jóvenes que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. Sofía no solo había alcanzado un reconocimiento en su trabajo profesional, había consolidado una red de apoyo que empoderaba a futuras generaciones de mujeres en ciencia. Cada vez que lograba ver a alguna de sus jóvenes alumnas triunfar, sentía que su corazón se llenaba de satisfacción. Este sentimiento era doblemente gratificante, no porque su éxito estuviera necesariamente relacionado con el reconocimiento externo, sino porque miles de voces comenzarían a alzarse en un mundo que necesita la diversidad de pensamientos y perspectivas. Ese momento de alineación personal y profesional se sintió como un círculo completamente cerrado. Un día, mientras reflexionaba en su nueva oficina, se dio cuenta de cuántas veces había estado atrapada en un ciclo de autodesprecio. Ahora podía mirar hacia atrás sin rencor, reconociendo que cada uno de esos momentos difíciles había sido un paso esencial en su viaje. Sofía había pasado de la lucha interna a convertirse en un ejemplo de perseverancia y autovaloración. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando su camino hacia un futuro brillante, Sofía sonrió. Había aprendido que la verdadera definición de éxito residía no solo en lo que logras, sino en quién te conviertes en el proceso. Había conquistado sus miedos y, lo más importante, había encontrado su voz. Ahora les pido a ustedes que no se queden atrás en esta historia de transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen estas historias poderosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz también importa. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta travesía.